¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Mega TV. Conversando la Noche es un espacio destinado a conocer a las personas que en diferentes ámbitos o disciplinas se han destacado en todo este tiempo. Algunos son profesionales, otros deportistas, políticos, gente de distintos extractos, pero que en todo caso ha dado un servicio a la sociedad y ha tenido un destaque en su actividad. En ese sentido, es un gusto presentarles hoy a alguien que conozco hace mucho tiempo, porque compartimos el mismo centro educativo, el querido Colegio Cristo Rey. Además, hemos seguido su trayectoria principalmente en el mundo de la justicia deportiva, pero eso es apenas una parte de su historia. Hoy quiero presentarles al doctor Raúl José Prono Toñanes. Raúl José Prono Toñanes, titular de Justicia Deportiva de la APF. Nacido el 12 de julio de 1958 en Asunción, en el barrio Sajonia. Exalumno del Cristo Rey. Fue miembro del equipo de natación del Colegio Cristo Rey y del equipo del Club Sajonia. Es abogado por la Universidad Católica, promoción 1982. Escribano y notario público egresado de la Facultad de Notariado de la Universidad Nacional de Asunción en el año 1999. Fue director del proceso arbitral en el juicio arbitral desde el año 2002 hasta el año 2008, con sede en Buenos Aires, Argentina. Miembro fundador de la Cámara de Comercio Internacional, corredactor por el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay. Miembro del Tribunal de Justicia Deportiva de la APF desde el año 1984, son 39 años de servicio a la Asociación Paraguaya de Fútbol. Casado con Graciela Zelaya, padre de 5 hijos y abuelo de 15 nietos. Ahí estaba una breve presentación gráfica de la trayectoria del doctor Raúl Prono, pero con Raúl José hasta podemos tutearnos, porque nos conocemos de muy chicos en épocas gloriosas del Cristo Rey. ¿Qué tal, querido Raúl José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario, Aníbal? Qué gusto estar en tu programa. Te agradezco. No sé qué cosa importante habré hecho para merecer este honor, pero te agradezco esta invitación y agradezco a toda la gente que nos ve y nos escucha. Normalmente te llama Deporte Total, Luis Enrique, Benicio Martínez, los lunes, cuando hay un problema, un fallo, cuando se espera una determinación del tribunal. Estás siempre en el ojo de la tormenta y se te ve con ojos inquisidores en el sentido de que lo que ustedes deciden es casi el destino de muchos equipos, de muchos jugadores. Un lugar dedicado al que tenés, Raúl José, pero que me contaba fuera de cámara, lo venís desarrollando desde hace casi 4 décadas. Sí, mira, yo comencé a trabajar en esto de los tribunales de justicia de la Liga Paraguaya de Fútbol, que se llamaba, desde el año 84. En 1984 era los 2 o el último año de mandato de don Nicolás Leos en la Liga Paraguaya. Y en esa época había 5 salas y a mí me tocó dirigir la 4ª sala que se dedicaba a sancionar o reglamentar todo lo que era de la segunda divisional de ascenso. Así comenzamos en 1984, son 38 años. ¿Qué tenías, 26 años? Teníamos 26 años, sí. Bueno, qué interesante, porque además siempre sé de tu vocación deportiva, podemos hablar de eso. Los pronos son todos deportistas, principalmente vinculados a la natación. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 12. 12 hermanos, yo soy el segundo en la lista. Tengo una hermana mayor. 12 hermanos. 12 hermanos. Que existe en una casa una docena de hermanos. Yo tengo 7 hermanos y ya me parecía mucho. De Sajonia siempre. Nosotros siempre, nuestro ámbito era el club El Sajonia y el colegio El Cristo Rey. Claro. Eso es lo que... ¿Y la casa de tu papá cerca del estadio? Cerca del estadio, en la calle del estadio, a 5 cuadras más abajo hacia el río. Sí. Nosotros vivíamos 5 cuadras del club Sajonia y bueno, ese es uno de los motivos principales por los cuales la natación fue el deporte que a nosotros nos aglutinó, porque alguna disciplina además del colegio se tenía que tener. En esa época los colegios eran todos de un solo turno y tampoco eran muy pesados académicamente y el tiempo sobraba. Entonces
nuestra madre nos llevaba al Club Sajonia todas las tardes y en esa época comenzó todo un proceso de creador de un semillero de nadadores en el Sajonia. Sí, me Con acuerdo. esta ex nadadora paraguaya, ruso-paraguaya, que se llamaba Liliana Kosovel, con el profesor Héctor Segades. Héctor Así Segades. comenzó. El papá de Flipper de Eduardito Segades. Mira vos, Sí. esa generación yo la recuerdo tanto, Rudy Sosa, Eran tanto- un poco mayores que nosotros. Emilio Abreu un poco más grande que vos. Sí, Emilio Abreu tenía 3 o 4 años, Rudy Sosa también. Sí. Después vinieron ustedes. Después vinimos la siguiente camada que somos nosotros. Ajá. ¿Verdad? En la anterior estaba incluso Eduardito Flipper, que tenía 2 o 3 años más que nosotros también. Eduardo Segades. Él pertenecía a esa primera camada de nadadores. Qué época fabulosa, de mucho entusiasmo juvenil, de juegos estudiantiles, juegos universitarios. Había mucha efervescencia en ese momento. Había efervescencia en ese momento y yo no sé, bueno, hoy pareciera como que es más difícil. El deporte en Paraguay también se profesionalizó, Claro. no desde el punto de vista económico, sino en cuanto al rendimiento deportivo. Sí. ¿Verdad? En la primera camada de nadadores, salvo algunos que tenían muchísimas condiciones deportivas, para el resto de nosotros era la continuación del colegio. Claro, claro. Vos terminabas el colegio, te ibas a casa, almorzabas y te ibas a la natación, así nomás. Nadie discutía, nadie pensaba qué ibas a hacer con el deporte, si te ibas a destacar o no. Pero era una disciplina que al final te forma. No estás, Exacto. no estás con un tiempo libre totalmente inútil. Claro. Entonces esa disciplina hace que te forme para otras cosas también. Eso es lo que creo que buscaban nuestros padres cuando nos metían en esto, Ese ¿no? era el objetivo, ¿verdad? Sí. Que tengan una actividad y no estén aquí, que no nos quemen la casa, como decía, en No. una de estas tardes. Claro, no quiero minimizar tu gran trayectoria como nadador, pero creo que nuestro hermano se destacó más. Varios de ellos, Sí. por ejemplo, los 2 últimos hermanos nuestros, que son Marcos y Verónica, Sí. fueron nadadores olímpicos. Olímpicos, claro. ¿Verdad? Vos no llegaste a la Olimpiada. No. No, Yo todavía no llegué a la era. Olimpiada. Los otros tampoco, pero los otros sí se destacaron más como campeones nacionales. Ok, ¿Verdad? claro. Tengo una hermana que no fue a la Olimpiada, pero Elena es la primera mujer paraguaya en bajar el minuto en los 100 libres, por ejemplo. Mirá vos. Ah, tiene ese récord. Tiene ese récord. Claro, ella, qué ¿verdad? interesante. ¿Y este chico Renato tan popular ahora quién es? Y es el hijo de David. Ah, El hijo ya, de David, mi hermano. Sí. ¿Uno de tus hermanos falleció? Uno falleció muy chiquito, a los Sí, 3 años, a los en un 3 años. accidente. Él es parte de los 12. Él es parte de los 12. ¿Verdad? Igual siempre decimos 12, pero sí, él Claro, falleció es como que chiquito. ¿Y qué hacía? ¿Cómo mantenía 12 hijos? Yo no sé, mi papá es un contador, Sí. y toda la vida fue un contador, tenía un buen empleo, un buen trabajo, Ajá. pero bueno, mira, si nosotros le ponemos un título a la historia familiar, deberíamos llamarle al libro De todo menos dinero. Claro, claro. Era otra época también, Raúl Era José. otra época, no había tanta gente rica, Mario. Exacto. Y de los ricos nadie sabía quién era rico. O sea, Sí. no había una competencia tan tremenda, ni por autos, por ropas, no existía esto. Era cierto. más sencilla la vida. Y pudo con 12 hijos. Pudo con 12 hijos. Con ese empleo. Tu mamá en la casa, porque Y no. mamá en casa, porque con esta Imposible. cantidad de hijos, ¿cómo manejas una casa teniendo un empleo la mujer? Es difícil. También vinculado a la fe, a la religión también tu familia, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Mis padres siempre fueron muy piadosos en el sentido de la práctica de la religión, ¿verdad? Sí. Ellos somos todos católicos, apostólicos romanos, como la mayoría en Paraguay. Y sí, muy apegados siempre a eso, ¿verdad? Qué interesante. Nunca salimos de ese esquema. Raúl José, evidentemente conocimos un poco cómo surge tu vinculación al mundo de la justicia deportiva. Después vamos a profundizar eso, los casos polémicos, lo que se dice, porque el fútbol es casi el ejercicio más avesado de la democracia. Ahí todos opinamos, todos sabemos, todos Sí. somos técnicos, todos fustigamos las resoluciones, pero vos tenés otra vida también en la academia y en el derecho bancario. También. Es tu especialización un poco, ¿no? Sí, eso es, o sea, ese es el origen nuestro y de mis compañeros del estudio jurídico, son los bancos. Éramos Sí. empleados bancarios. Ok. ¿Verdad? Que fuimos pasando, ascendiendo de etapas y de cargos.
y que finalmente terminamos en las asesorías jurídicas de los bancos. Hicieron toda la conscripción. Hicimos todos los pasos, ¿verdad, Carlos? ¿Fuiste ordenanza? Desde ordenanza de la sucursal Petirosi del Bank of America. Ahí. Del Bank of America. Sí, en el 76. Que, claro, cuando nos recibimos. Cuando nos recibimos. ¿Estudiabas Derecho en la Nacional o la Católica? En la Católica. Ok. Los tres del estudio somos abogados de la misma promoción. ¿Quiénes son los otros dos? Carlos Palacios y Liliana Talavera. Correcto. Bueno, entonces te metés en el banco, son típico empleado bancario. ¿Qué hiciste? Empleado ¿Caja bancario. hiciste también? No, ¿cómo? ¿Hiciste caja? No, todo completo, de ordenanza en la sucursal, cajero, Sí. qué sé yo, cuenta correntista, préstamos y descuentos, un tiempo en cambios. Ajá. Eran cambios de moneda en esa Sí, que época, había en los era bancos. muy famoso el Sí. tema de cambio. Y bueno, llegó un momento en que logré pasar a la asesoría jurídica de la mano del doctor Juan Guillermo Peroni, fallecido, un gran profesor. Una de las vacas sagradas, digamos. Una vaca sagrada. Él y Eladio Wilfrido Martínez, este abogado famoso Sí, también. de Sajonia, Lo ellos conozco. eran los que dirigían esta asesoría. ¿Y te quedabas en el Banco de América hasta que se fue el Banco de América? Hasta que se fue. Salí, sí, mucha gente quedó con el nuevo banco que se llamó Finamérica. Sí. Y otra gente salió cuando el banco se fue y yo salí. Voy a hacer la pausa, pero vamos a entrar un poquito en ese tema porque es muy interesante, ya que el derecho bancario también es complejo y muy difícil de entender para los neófitos en la materia. Es raro el banco, se le necesita y es un buen amigo, pero a veces también se convierte en tu principal perseguidor, Sí. porque finalmente el banco es una entidad privada que quiere lucrar. Sí. Hay que ejecutar, hay que hacer Hay que procedimientos, recuperar, hay que el recuperar. dinero prestado, sí. Esto- No es sencillo. No es sí, me imagino. Vamos a entrar un poquito en ese tema después. Me encanta porque más de uno alguna vez recibió un colacionado y nos da gusto, ¿verdad? Bueno, ¿qué papel cumplen los abogados? ¿Cómo se hace ese proceso de recuperación? Vamos a hablar un poquito de esto, que es una experiencia de vida también el doctor Prono. Un lujo esta noche aquí en Conversando la Noche. Quizás no tan popular como podría ser a lo mejor un dirigente, presidente de un club. Le voy a preguntar de qué club es. ¿Y cómo pesa eso en el momento que tiene que juzgar también decisiones en el Tribunal de Justicia Deportiva? Ya volvemos con más Conversando la Noche. El doctor Raúl José Prono Toñanes, hoy con nosotros, presidente del Tribunal de Justicia Deportiva de la APF. Así es tu título. Ese es el título. Se te puede decir señor presidente. No. No, pero está bien, eso es presidente. Lo que no sabía es que es ad honorem en el cargo. Yo pensé que tenía por lo menos un $20.000 de sueldo. No. En primer lugar, es ad honorem totalmente, porque Sí. hay todavía hay un sesgo de mecenazgo Ajá. en la APF. Claro, pues tendría que ser un cargo profesional. porque estos son el propio presidente de la APF no tiene sueldo, imagínate, y dedica el día entero. Claro. Sí, sí. ¿Verdad? Se Sí, asume. pero bueno, por lo menos un viático te deben dar. No, nosotros en una época, hace unos años, incluso se nos ofreció que haya un viático, qué sé yo, pactar por dieta por sesión. Algo así. O qué sé yo. Y nosotros rechazamos. Es muy delicado este asunto de recibir dinero de la institución por ejercer este tipo de cargos, de los cuales ninguno de nosotros vivimos. Eso está bien, pero ¿cómo se hace en el resto del mundo? ¿Cómo hace la liga francesa, por ejemplo? No, y la liga francesa, bueno, Son la profesionales. UEFA, la Conmebol, tienen diversos sistemas de retribuciones. Algunos pagan por dieta, por hora, Claro. algunos tienen salarios, Ok. pero ya se retribuye porque es un trabajo que toma tiempo. Claro. Toma me imagino, tiempo, insume. Y también se asume una responsabilidad muy grande. Y se asume una responsabilidad, no tan personal, pero sí social, porque Claro. es difícil. Qué sé yo, no sé. A veces, en ocasiones también fui presidente de Tribunal de Justicia de Clubes. Ajá. Y es un martirio. Sí. No te puedes sentar tranquilo a comer un asado. Claro. ¿Cómo me diste 2 partidos y a fulano te acordás que es Sí, debe ser más- dificilísimo? No, yo te cuento te voy a hacer una confesión. Cuando hay algo que afecte a mi club, que es el Olimpia, como vos sabés, del cual soy socio vitalicio, estoy muy atento a lo que vas a decir. Sí, pero bueno. Tengo ganas de llamarte a decirte algo
Pero pues digo, no, espera un ratito, no hay que confundir las cosas. Pero, qué sé yo, cuando hubo el incidente, este muchacho Paiva, por ejemplo, con un Barbosa de Libertad, Sí. había que jugar, hay una cantidad de cosas, si le dijo, si le provocó. Me imagino que debes recibir presiones, o por lo menos insinuaciones, llamados de los colegas periodistas. No es tan fácil. Y ustedes tienen que determinar el hecho legal en sí y tomar una decisión. Y nada más que eso. Nada más. Y sobre la base de lo que se ve y de lo que se probó. Ok. ¿Verdad? Aquí recuerdo ese caso, Barbosa incluso invocó que le dijo cosas, Exacto. ¿verdad? Y no se pudo probar. Primero, por la posición de los jugadores, y segundo, necesitas un intérprete, un lector de Claro. labios, necesitas un fonoaudiólogo, ¿verdad? Que tenga Claro. esa expertise. No es tan sencillo. Sí. Y además, aunque haya dicho alguna cosa, por ahí atenuaba un poco, porque, bueno, esa reacción puede ser comprensible en el fragor de la batalla, Claro. pero a la hora de juzgar era desmedida. ¿Ustedes qué tienen? En el derecho civil tienen los códigos, tienen las leyes. ¿Qué tienen ahí? No, tenemos un código disciplinario Ok. que es una especie de ley penal, Bien. que una ley penal está los estatutos, precedentes de la FIFA, jurisprudencia dentro de la FIFA, Bastante. otros casos ¿Y hacen también. una sala o uno solo decide? No, somos 9 miembros. Ok. Somos 9 miembros y de acuerdo al tipo de casos y por la cantidad de casos, en ocasiones se dividen en salas. Ok. No están las salas preestablecidas, pero dividimos en salas. Entonces, 3 de los miembros se van a ocupar de este y este otro asunto. Sí. Otros 3 de esto. Y con 3 firmas funciona, opera y valida el procedimiento del tribunal. ¿Es apelable? Es apelable, hay un tribunal de apelaciones que funciona, que da vuelta a resoluciones, generalmente las de multas y cosas así, pero en general, habiendo discutido esto entre 9 miembros, todos abogados, muchos de ellos con varios años en la APF, es muy difícil encontrar algún error ni de criterio ni de normativa que amerite que se revoque alguna resolución nuestra. Generalmente va muy estudiado. La tendencia es que no se lleve al ámbito de la justicia ordinaria. A la justicia ordinaria lo que no se puede llevar son asuntos deportivos. Ok. La justicia ordinaria atiende, por ejemplo, cualquier tipo de reclamo laboral de los jugadores contra los clubes, Sí, por ejemplo. eso sí puede atender. Sí, desde luego. ¿Un intento de soborno? Un intento de soborno va a tener una sanción dentro de la APF, Sí. que es deportiva, y tiene derivaciones del derecho común ordinario también. Ok, Porque una derivación penal, digamos. Una derivación penal, sí, y puede tener una derivación civil en el caso de que ese delito haya provocado daños también. Vos estás... No estoy asociado a ningún club de fútbol de la APF, pero se sabe que soy aficionado de Guaraní. Claro, Se sabe. por eso te hice la pregunta. Quería Sí. Primero que me digas que eras socio de Guaraní, pero no sos socio, peor todavía, porque sos hincha y no estás aportando a tu club. Pero ese No. es otro problema. El problema es que Guaraní es uno de los clubes que más se queja de tu acción. Bueno, sí, pero eso es cierto, porque hubo un caso muy particular, muy discutido, que fue este caso de Bobadilla. Ajá. Era Sí, el caso de este recuerdo. jugador que en el festejo de prácticamente se bajó el shortcito. Sí. Bueno, el Guaraní reaccionó muy fuerte contra la cantidad de partidos de la sanción. No por la sanción, sino por la cantidad de partidos. Y comparó con otros casos. Y comparó con otros casos, ¿verdad? Pero la verdad que recuerdo al Pollo Recalde por hacer algo parecido, un poquito menos incluso, tuvo 4 partidos. Que es, el Pollo era de Olimpia, jugaba por Me Olimpia. acuerdo. Sí. Hace no más de un año. Tuvo 4 partidos. O sea que para decir que hay una gran desproporción entre la pena de este y otro precedente, eso tampoco era así. Ya. Pero te afecta, probablemente habrá sido algún jugador, Bobadilla, que lo estaban transfiriendo. Este tipo de sanciones perjudica Claro. algo más que lo deportivo tuvo que haber pasado para que esa queja sea tan grande, que yo ya no sé. Claro, entiendo, no, porque justamente ese caso fue el que me llamó la atención. Aún así, vos tenés casos en los que tenés que inhibirte, por ejemplo. En realidad, muy poco. Porque tuviste un hijo jugador de primera, por ejemplo. Sí. Si sí. tuvieras un caso con Enzo, tendrías que inhibirte.
Y de hecho es así, en realidad no hace falta que te inhiba, sencillamente como el tribunal opera válidamente con 3 firmas, no te metes en esa resolución y listo. ¿Verdad? No es que acá automáticamente se sortea a tu sala. No hay un sorteo, en realidad nosotros tratamos de cuidar ese detalle, presidente, para que los clubes no se vean obligados a presentar una recusación y nosotros no nos veamos obligados a firmar una inhibición. ¿Verdad? Directamente direccionamos las salas con la gente que no está vinculada. Pero José, últimamente se está sancionando a los clubes por el comportamiento de sus hinchas. Esto es una novedad. Está pasando a nivel mundial, está pasando en Paraguay. ¿Eso está legislado? ¿Por qué está ocurriendo eso? Sí, te cuento, Mario. Primero que no es una novedad. Esta es la práctica inveterada de toda la FIFA, la UEFA, CONCACAF, CONMEBOL, AFA, APF. Ocurre que estos códigos disciplinarios que tienen un sustento penal, tiene también una cantidad de normativa de sanciones administrativas y es flexible en el sentido de la protección del espectáculo y del fútbol. Todas las sanciones a las hinchadas, aunque parezca así que se publicita como sanción a una hinchada, en realidad son sanciones a los clubes. Correcto. La hinchada no tiene legitimación activa para discutir una sanción, porque la sanción es al club. Sí. Yo le sanciono al Olimpia impidiendo el ingreso de su hinchada, por ejemplo. Sí. Entonces, surgen de repente las dudas razonables. Todas de la localía. Sí, no, todo lo de la localía y todo. Y la primera discusión en la gente general surge es cómo es que van a sancionar a toda la hinchada por la pelea de 5 personas. Sí. ¿Por qué no individualizan? Por lo que dijo un bruto al árbitro. Si acá ya está el fiscal de la justicia ordinaria, el fiscal que ya individualizó a los 12 señores que se estuvieron peleando, ¿por qué no los castigan a esto y nos dejan entrar? Es que no es así, no es tan sencillo. Primero, no funciona así. Y segundo, en materia de responsabilidad de los espectadores, en el fútbol es una responsabilidad objetiva. Se sanciona al club aunque no tenga la culpa. O sea, el Club Olimpia, por decirlo así, no tiene la culpa de la conducta de sus aficionados, pero esa es una responsabilidad objetiva. Es la única manera en que el fútbol puede proteger a sus aficionados. Entiendo. Así se hace en el mundo. Así en toda. Mira, yo tengo, justamente con motivo de este tema que surgió hace poco, hubo un periodista que se quejó muchísimo, olimpista, que se quejó muchísimo de este tema, de cómo que se sanciona si en derecho penal no se puede sancionar en la generalidad porque el derecho penal es personal. Y eso es cierto lo que él dice, pero en fútbol hay una responsabilidad objetiva. Bueno, pero ahí vamos un poco al plano más abierto, internacional. A ver. CONMEBOL nos está castigando ahora a Olimpia un par de veces ya por, expresiones xenófobas y racistas. Sí. El paraguayo no está entendiendo todavía bien la película y creo que falta una tarea educativa de que ya no se le puede más decir negro de M o maricón a un jugador. No, mira. Cambió también la historia y la cultura. Cambió y a nosotros no nos llega todavía eso y yo no entiendo cómo, porque en los partidos internacionales la CONMEBOL le ha sancionado, recuerdo, con $200.000 de multa a Cerro Porteño y le ha sancionado por unos gritos como estos, ¿verdad? Con 2 partidos a puerta cerrada. Esa es una sanción a la hinchada típica que la gente no se da cuenta. En realidad le están sancionando al club. Y no entró una sola a puerta cerrada 2 partidos por gritos xenófobos. Correcto. Es una tendencia y a todos nos cuesta, pero se cree que el objetivo finalmente es que la gente comience a entender que ya no es más aceptable. No se puede. Pero acá todavía no se está sancionando por eso. Sí, se está sancionando. Lo que pasa es que es más fácil sancionar en otros países, porque habrás visto vos, Mario, cómo es la conformación de los estadios europeos. El hincha de la primera fila está a 3 metros del jugador. Correcto. ¿Ves? Aquí en nuestros estadios no es tanto así, entonces de repente ni se escucha. El árbitro a veces no escucha, pero cuando se escucha, te sanciona por el grito de 2 señores. ¿Y quién informa eso? ¿El árbitro? Informa al árbitro, los veedores, hay veedores que están por ahí, ¿verdad? O lo denuncia cualquiera también, que esté escuchando cosas como esta. Va y le denuncian al veedor, el veedor denuncia y se inicia un procedimiento
y se sanciona. Yo tengo ahora un recorte de una sanción de puertas cerradas de un equipo porque 2 señores le gritaron negro a un jugador. Exactamente. Pero a puertas cerradas, o sea, ni siquiera es la bandeja que Sí. fue, porque se sanciona por bandeja también a veces. Ah, también. También te ya. hacen eso. Por ejemplo, en este caso de Cerro Porteño, por ejemplo, si hubiera ocurrido en el exterior Sí. esta pelea que tuvieron, el Cerro hubiera recibido la sanción de cancelada la bandeja Norte. inferior, por ejemplo. Ah, ok. Porque viste que tienen 2 Sí, sí. bandejas Ah, ya. en donde hubo la pelea, ¿verdad? Pero ni siquiera eso se hace. Fíjate lo benéfico, lo benevolente que es la justicia deportiva paraguaya, que ni siquiera le sanciona las bandejas. Entra al resto del público, solo le impiden a las hinchadas organizadas. Es un regalo. Claro, Aún todavía. así se quejan. Y Aún es un así. regalo, y en otros lugares es a puerta cerrada la sanción. Directamente. Directamente. Bueno, interesante, apasionante entender un poco esto, que también está en constante cambio y evolución. Antes tirábamos naranja a los jugadores, no pasaba nada, era parte de la diversión. Me acuerdo cuando vino Pelé a jugar contra Paraguay, le tiramos una naranja, estuvo entre los autores materiales, por suerte ya prescribió porque fue en el 69, y él agarró y chupó la naranja. Quería probar de qué se trataba. Sí. ¿Qué fruta era? Era otra, ahora sería motivo a la de cárcel, a la clausura. cárcel. A la cárcel. A la cárcel. Bueno, ya volvemos con el doctor Prono. No me olvido el tema bancario y quiero hablar porque a todos nos afecta ese tema. ¿Por qué son tan duros las asesorías jurídicas de los bancos? ¿Por qué son tan implacables? Enseguida le pregunto eso. Hay que aprovechar. Estamos con alguien muy entendido en la materia, el doctor Raúl José Prono, a la vuelta de la pausa. Podríamos hacer todo un programa con el doctor Prono hablando de justicia deportiva porque todos somos futboleros y todos sabemos más que el presidente del Tribunal de Justicia Deportiva sobre reglamentos, sobre todo. Pero vamos a dejar para después otra vez ese tema, porque quiero entrar en tu carrera bancaria, muy interesante, pero hay siempre una relación tensa entre el banco y el cliente, sobre todo cuando el cliente deja de cumplir con sus obligaciones. Eso está regido por leyes muy rígidas, estrictas. En pocas palabras, el banco no perdona, Raúl José, no es una entidad de beneficencia. No, hay 2 cosas que hay que saber. Primero, que no hace beneficencia, y otra cosa es que no es tu socio. Claro. Cobra un interés por prestarte ese dinero, pero no es tu socio, no puede correr la suerte De perder contigo. de tu negocio contigo, ¿verdad? Ok. Pero hay algo mucho más arriba que eso, que se llama, que es un valor jurídico de la sociedad, que se llama el crédito. Sí. Como valor, el Sí. crédito nacional. Los bancos finalmente manejan dinero de terceros. El banco guarda tus ahorros y el banco está prestando a otros tus ahorros. Sí. Entonces, a la hora en que no se pueden cumplir esas obligaciones, el banco está obligado a salir a recuperar ese dinero. Ese dinero no es del banco. Claro que cuando vos recibís el impacto, ¿verdad? Generalmente el banco te viene encima cuando ya estás mal. Claro. Mira, y uno siempre dice a la pinta, cuando yo estaba bien el banco me ofrecía plata, ahora que estoy mal me demanda y me quita la casa. Claro. Y sí, porque eso es lo que finalmente pasa. El banco no es socio de nadie, presta ese dinero y ese es un dinero de terceros que el banco está obligado por ley a recuperar. Ahí falta educación financiera también de la gente, porque a veces nos sobregiramos, vamos para adelante, una tarjeta, otra tarjeta, un préstamo y en un momento dado colapsa eso. Hay que enseñarle, me parece, a la gente también cuál es el límite. Bueno, pero el límite es algo que te tienen que enseñar en tu casa y es no gastar más de lo que ganás. Nuestros padres. Claro, y con eso tenés que empezar a regir tu vida y hay gente que no. Se comprende la gente que se mete en un emprendimiento, toma un préstamo para hacer una empresa y bueno, y te puede salir mal. Y sí, y sale mal, ¿verdad? Bueno, esos son casos especiales, pero después hay una cantidad de gente que gasta más de lo que gana. Claro, ahí también concurre la mala fe, puede concurrir. Y algunos de estos que gastan más de lo que ganan se llevan una gran vida con dinero que no es suyo. Entonces después el banco es el malo porque tiene que recuperar un dinero que es de terceros, que es un dinero de los ahorristas. Entonces es difícil esa situación. ¿Quién les regula? ¿Banco Central? El banco, hay una ley. Sí. Hay una ley general del Banco Central que también afecta a los bancos privados y hay otra ley para bancos privados, con una cantidad de decretos y resoluciones. Sí, se avanzó mucho después de las crisis financieras de los 90, donde en realidad, convengamos, Raúl José, todos pasamos mal, fue un Todos. descalabro,
mucha gente perdió sus ahorros. ¿Se corrigió eso? Se corrigió y en una época se corrigió exageradamente para mí, porque a veces padecemos de este defecto de legislar para la crisis. ¿Ves? Sí. Entonces tuviste un despelote y la próxima ley por poco no podés hacer nada. Correcto. Le pasa al país. Tantos robos y corrupciones hubo que cuando se pudo redactar la ley de contrataciones públicas, hoy no podés comprar un lápiz sin un llamado, te vas preso. Así mismo. ¿Verá? Y el Estado está trancado, se le acusa al IPS que no tiene remedio. Yo no digo que el IPS sea un santuario, claro, pero también le acusan de que no tiene remedio y el director del IPS está asustadísimo porque no se atreve a hacer una compra directa urgente porque lo van a procesar. A mí me costó muchísimo hacerle entender a la gente que en la municipalidad, por ejemplo, para hacer una obra, el proceso lleva 2 años aproximadamente. O sea, si vos entraste en el 2015, en el 2017 va a salir tu primera obra. Así es. Y cuando te vayas, tus otras obras. Se acabó. Si lo haces de otra forma, estás ya cometiendo un delito. Ya estás cometiendo un delito y finalmente estás tratando de comprar o arreglar baches que la gente te está pidiendo, por favor, que le arregles y no podés porque tenés que salir a comprar el asfalto. ¿Cómo se corrige eso para que no se entre de vuelta? Hay que acomodar la ley para ese tipo de emergencias de manera, formando algún tipo de, no para hacer la ley, sino algún tipo de comité en donde la responsabilidad se diluya, no se diluya, sino se reparta un poco para poder hacer esas cosas. Mira que yo conozco este negocio tuyo porque ¿estuviste también? 3 años fui director jurídico adjunto de la municipalidad. Me acuerdo, en la época de Enriquito. Los 3 últimos años de Filisola. De Carlos. Claro, de aquella época. Claro. O sea, pero conoces es así. bien. Conoces bien Conozco, también. y una cosa dificilísima. Te dice, ¿cómo podemos hacer para sacar esto ya? Y podés sacar, pero vas a correr el riesgo de que te acusen. Porque, viste que en la malversación, por ejemplo, un delito típico en el que no necesitas haber llevado el dinero para que exista la malversación. La malversación es haber sacado de este programa un dinero y meter en este rubro sin la autorización legislativa. Sin llevar dinero ya hiciste malversación. Imagínate lo que es. ¿Qué es la lesión de confianza? Es lo que antes se llamaba vulgarmente estafa. Hoy está dividido, pero es defraudar la confianza que se te dio. Sí. Si se te encargó cuidar fondos públicos y estás llevando ese dinero a tu casa, es una lesión de confianza. ¿No se puede dar en el ámbito privado? Sí se da. También. Claro. Es un delito general. Ah, general. General. Correcto. No, aprovecho un poco porque sé de tu larga experiencia y ahí viene lo otro. Estos controles excesivos de CEPRELAT y compañía. La gente está muy irritada porque para pagar el seguro de un auto te llama al banco y te dice, señor, movimiento sospechoso. Justifíqueme por qué va a darle a tal aseguradora tanto dinero. Uno recibe del exterior $200 por un servicio que brindó. ¿Por qué le envían $200? ¿Por qué le envían $200? Estamos en un punto también, en la línea de lo que decías, ya de una suerte de exagerado control, ¿o es lo que el mundo impone? Es un control exagerado y es un proceso, para mí, en mi opinión personal, degenerativo de lo que era el origen de la ley de prevención contra lavado de dinero. Porque originalmente esta ley fue dictada a los efectos de que se registren, que los bancos registren operaciones que sobrepasen de este monto o que les parezcan sospechosas. Pero no te podían impedir hacer la operación. Entonces, claro, porque el origen fue así. Entonces, estaba registrado, con lo cual el Estado tenía el registro y podía investigar. ¿De dónde te vino el dinero? Te viene un fiscal, un juez y te pregunta, ¿de dónde vino el dinero? Pero no te impedían hacer la operación. Pero con todos estos procesos que siguieron, hoy parece una locura y no podés mover un dedo sin tener que explicar de dónde viene este dinero. Me parece que es una exageración a punto tal que te piden explicaciones sobre dineritos. Dineritos que en lo que es el perfil económico tuyo debería poder absorberse. ¿Cómo es que o sea, si le piden a, no sé, a un capataz de estancia que explique de dónde viene con 20 millones de guaraníes, hasta podés entender. Pero ¿cómo van a venir a pedir a Mario Ferreiro, por ejemplo, que cuente y explique de dónde trae estos 10 millones que va a usar para pagar la primera cuota de algo? ¿Pero acaso no se entiende por sus declaraciones de IVA y lo demás que el perfil de esta persona
puede razonablemente manejar esos 10 millones. Pero a mí me dice... Eso es una exageración. Mi sobrino que es abogado, que es mi abogado, Sí. Guillermo Ferreiro, me suele decir que los bancos también se protegen y por eso es que hacen todo este camino, porque después se les llama a ellos también. A decir, Claro. ¿por qué no previste vos de que este Claro. movimiento iba a ser para cometer un delito? Claro, Mario, porque al banco le encargan la tarea, una carga es, porque es una Sí. tarea pública es, pero le encargan la tarea de dibujar el perfil de ese cliente de modo a poder informar a la CEPRELAT cuando una operación para este cliente es sospechosa. Entonces, Claro. el banco está obligado a dibujar tu perfil, te pide documentos. Sí. Tráeme tu declaración de IVA, los títulos de tu casa. Entonces te hace un perfil. Bueno, y el banco informará, de acuerdo a ese perfil, qué operación puede ser sospechosa para vos, en tu persona. Y a veces el banco no tiene toda la información. Claro. Y resulta que era, poner como ejemplo, como ahora estamos todos así, ¿verdad? Un feroz narco era. El señor esto. Viene un sumario que te abre el Banco Central A vos por como irresponsable a vos como banco, y vienen a investigar si fuiste lo suficientemente diligente en dibujar, en pedirle la información y hacer ese perfil. Y a veces no tenías la información. Entonces los bancos, y las multas son carísimas, Eso hay que saber. enormes multas. Entonces los bancos dicen, no, Mejor le voy no a pedir de todo. de todo. Total, si no me quiere dar, que se vaya. Exacto. A mí, a ver, voy a aprovechar, voy a consultar gratis con el doctor Prono. Otra práctica común de los bancos es cuando una persona está siendo imputada, procesada e incluso acusada, le dice, mejor vamos a cerrar nomás tu cuenta. Sí, Y también me explica el doctor Ferreiro muchas veces que eso hacen también por precautelarse de que no les lleven también a los oficiales de cuenta, por ejemplo, a un proceso judicial. sí. Ahí hay también un problema de que no se acepta entonces, doctor, la presunción de la inocencia. ¿Cómo una persona que está siendo procesada, ya el banco por la duda le liquida su... Fue cliente 30 años del banco, Sí. cumplió todo, pagó todo bien, rezaba todos los días, le besaba al gerente. Tuvo un proceso por cosas de la vida, en mi caso por política, y el banco te dice, ¿sabe qué, señor? Mejor nomás cerramos todo. Sí, Le agradecemos todo, pero tiene 3 días para retirar todo. Y un mes más para pagar su tarjeta. Hasta una actitud que parece miserable. Pero ¿qué es lo que está haciendo el banco? ¿Se está protegiendo también de no involucrarse en un caso jurídico? se está protegiendo. Son varias cosas, Mario. Bueno, número uno, hay que entender que una cuenta corriente, una caja de ahorro tuya, es un contrato de prestación de servicios. Correcto. Que el banco tiene derecho a decirte, bueno, cuando quiera. Eso me cuando quiera. explicó. Pero te dan un preaviso que está previsto en el código y te dicen, bueno, mira, Mario, yo no quiero operar más contigo, en 60 días te pido que lleves todos tus ahorros. Correcto. Y no necesita explicarte por qué. Así mismo me explicó mi abogado. Bueno, en el fondo sabemos por qué. Claro. Pero el banco no necesita decirte, es porque te están procesando No, que te... No. así mismo. Directamente eso, ¿verdad? En segundo lugar, tener un cliente penalmente investigado, no porque le preocupe al banco que estés penalmente investigado, va a requerir del banco una cantidad de trabajo, porque van a venir 35 oficios de pedidos de informe por mes. Claro. Y pucha, hay que pagarle un sueldo al funcionario que tiene que... Entonces los bancos dicen, no, así ya no podemos, dice, y directamente te avisan y te piden, a veces te piden, te llaman y te dicen, no podemos mantener tu cuenta, te pido que lleves. Así como cuando tenés una cuenta muy pequeña, nos cuesta mucho dinero cuidar tu cuenta, te pido que te vayas. Te dice, bueno, esa es la parte legal, o sea, el banco puede, no te castiga el banco. Correcto. Basta con que te avise. Te duele en lo emotivo, Sí, pero legalmente... Pero legalmente es así. Finalmente es un contrato. Qué interesante entender esto, porque cuando uno tiene esta experiencia hasta se ofende, ¿no? Uno toma desde el punto de vista personal. Es como que me llamó el señor banco tal y me pidió que me vaya a su casa. Pero el capital es cobarde también. El capital huye también de donde va a haber problemas. También. Pero vamos a estar a la vuelta a la pausa, querido También. doctor Prono. Estamos disfrutando una linda charla con Raúl José Prono hoy, Conversando la Noche. Última parte de esta charla con Raúl José Prono. Qué rápido pasó. Tenemos que encontrarnos más a menudo para decir Raúl José. Parece no solamente que aquí hablamos más. Acá, claro. Lo que pasa es que hay una tradición de la promoción 76 del Cristo Rey, que es cada fin de año se hace una cena en lo de mucha paciencia, su familia sobre todo, y nos recibe.
Pero ahí no hablamos de nada, ahí gritamos. Sí, ahí gritamos. Y cantamos. Cantamos. Pero bueno, me dejaste más tranquilo con los bancos. Es una cuestión hasta pragmática. No hay romanticismo en un banco. No hay, porque es manejo de dinero de terceros finalmente, ¿verdad? Después está... Perdón, pero yo digo, no, yo le veo al banquero como el que tiene todo mi dinero, no es un tercero, es el malo. Él guarda ese dinero, pero ese dinero que presta es un préstamo del ahorro de la gente. Shylock es un personaje de Shakespeare que hace Al Pacino, te recomiendo que veas, es un prestamista y le odia todo el pueblo de Florencia a él, y él dice eso, yo cuido el dinero de la gente. Finalmente es eso. Lo que pasa es que, bueno, el trámite y el trato con esa gente te hace pensar que realmente te están sacando dinero. Claro. Y no, porque en la época del 90 de las crisis, sí, verá, finalmente estos señores estaban regalando dinero y prestando a gente insolvente los dineritos de mi abuela. Estaban timbeando con los ahorros. Estaban timbeando con el dinero de la abuela, de la tía, con los ahorros de la gente. Ahí es cuando se nota a la pinta, están usando dinero de terceros. El sistema bancario paraguayo está más sólido ahora que aquella. Está sólido y muy solvente. Ok. Muy solvente, muy sólido. Importante decirlo eso porque también es una evolución, porque eso dolió mucho en su momento. Vos conocés gente que perdió todo lo que tenía en la vida prácticamente, Sí. porque había sido que sus dineros estaban en Gran Caimán. Así, muchísima gente perdió. Otros también creyeron que las utilidades eran tan buenas que valía la pena arriesgar. Sí, y hay otros que por el afán de ganar dinero no se dan cuenta que por meter un dinero ahí guardado no te pueden pagar esa cantidad de intereses. Deberías ser vos. ¿Cómo van a pagarme 25% anual por guardar? Tenés que darte cuenta que Claro. qué clase de negocio hacen para que les rinda esto, para que me paguen a mí esos intereses. Tenés que darte cuenta que algo están haciendo con la plata. Claro. Una pirámide rara. La ambición humana también es... Y somos todos así. Exacto. Somos todos así. Pero qué bueno que hablemos de esto, Raúl José, porque es importante que la gente que está escuchando y viendo también entienda eso. A mayor interés hay que encender la alarma. En todo el mundo es así. En todo el mundo. En todo el mundo. Cuando vos salías a poner tu plata en el exterior y decís, bueno, voy a poner mi plata para que me compren acciones de Coca-Cola, acciones de la Heineken, qué sé yo. Esos son negocios que te dan mucho mejor rentabilidad, pero son de más alto riesgo. Y ahí te das cuenta, ¿verdad? Bueno, voy a poner mi plata para que guarden en la caja de ahorro del Deutsche Bank. Bueno, te van a dar un interés así chiquito y tu dinero está más seguro. Eso es algo de sentido común también un poquito, ¿verdad? Raúl José, somos casi hermanos de la vida. Vos estás en BASA. Nosotros somos abogados del Banco BASA. El estudio jurídico de abogados. El estudio jurídico. Yo pensé que ocupabas un cargo ejecutivo en BASA. No. Correcto. Hubo algunas acusaciones más mediáticas que jurídicas a BASA. ¿Está preparado el banco para responder esos cuestionamientos? Caso Yucio, por ejemplo. Está preparado y está respondiendo. Ok. Y está respondiendo. Ajá. Sí, verá, no hay ninguna cosa que hoy día el Banco Central no sepa de los bancos privados que están trabajando en Paraguay. Ok. No hay. Y hay una cantidad de información que se cumple diariamente, pero que por lo visto no trasciende eso a la prensa. Ajá. Y bueno, la prensa sigue, porque la gente sigue llamando, machacando, pero en realidad está totalmente explicado. No hay secretos en eso. En ¿verdad? todo este proceso y en todo este tiempo, ustedes fueron contestando todos los requerimientos. Todo está ¿Del Banco contestado. Central? Todo está contestado y explicado. Ok. De repente a una parte de la prensa puede que no le guste, a otra sí, a algún fiscal le place, a otro no, pero está todo explicado. El Banco BASA está operando normalmente a nivel local e internacional. Sí, normalmente. No tiene restricciones. No tiene. Ya. Importante decirlo, Raúl José. y por No eso tiene, quería- tiene sus cuentas en el exterior abiertas, tiene cuenta abierta en el Citibank, o sea, pues el Citibank no te va a estar abriendo cuentas si estás en alguna cosa extraña, asumimos, Claro. ¿verdad? Pero el Banco BASA tiene premios, tiene premios por banca privada en el exterior, ¿Vos estás como abogado del banco con tu estudio? con el estudio. ¿O sos abogado de Horacio Cartes? Nosotros somos un estudio jurídico cuyo origen es bancario. Correcto. Tenemos otros bancos también en asesoría y tuvimos en el pasado otros bancos también,
Horacio Cartes maneja empresas y nosotros somos un estudio abogado corporativo de las empresas del Grupo Cartes. Ok. Corporativos. Ok. No están atendiendo los otros casos que atienden Novelar y compañía, que son Sí, casos... uno de nosotros sí atiende porque esos son casos que toca finalmente a finanzas del grupo. Ok. Bueno, nosotros no somos abogados penalistas, ni de marcas, ni qué sé. Nosotros somos abogados corporativos, pero cuando los asuntos se tienen que explicar a partir de las finanzas de alguna de las empresas del grupo, entonces sí estamos nosotros. ¿Cómo afectó el caso Messer a todo esto que hablamos? ¿En qué sentido afectar? ¿A las finanzas del Exacto. banco? Absolutamente nada. No, por el momento No generó, digamos, El derivación. caso Messer no. Ok, No. Importante saberlo, porque se escucha de todo, Raúl José. Se escucha de todo, se escucha de todo. O sea, pero ustedes, digamos, jurídicamente en un marco bien institucional están tranquilos. Totalmente blindado en el sentido de que no tiene debilidades el banco en este aspecto. Interesante. Yo quiero decir que no estaba ni pactada esta charla, ni Raúl José sabe que le iba a preguntar esto, porque así tiene que ser. Pero le agradezco mucho la respuesta bien frontal y bien concreta. Ya para entrar en alegatos finales. Ahora estoy aprendiendo mucho yo de derecho, querido Raúl José, por lo que la vida me puso en el camino. Nunca había pisado un tribunal. Una vez fui convocado por un juicio de difamación y calumnia como testigo. Mi abogado me dijo, siempre decir no me consta. Son tremendos ustedes. No escuché. No escuché, no sé nada. Y bueno, salí. Eso fue hace como 15, 20 años. Después nunca tuve un caso. ¿Cómo funciona la justicia? ¿Por qué hay tanto reclamo del Ministerio Público y de la justicia en Paraguay? ¿Qué es lo que está fallando? Vos decís reclamos contra el Ministerio Público y contra la justicia. Cuestionamientos. Cuestionamientos. Mira, no sé. Yo lo que sé es que la justicia en cuanto una cosa es el Ministerio Público y otra cosa es el Poder Judicial. Son cosas distintas, ¿verdad? Sí. Se separó con nuestro nuevo ordenamiento. Se separó del 92, ya están separados, ¿verdad? No se puede pretender que el Poder Judicial y el Ministerio Público en ningún lugar del mundo sea totalmente aséptico a la influencia política del gobierno de turno. Correcto. No se puede pedir eso. Eso va a pasar siempre. Eso pasa aquí, en Australia, en Japón y en cualquier lugar. De hecho, en Estados Unidos el presidente le nombra a los miembros de la Corte. El presidente, bueno, entonces, si bien son tipos que tienen un prestigio tremendo y una honorabilidad a prueba de bala, el presidente los nombró. Sí. Verá, ante la duda, va a favorecer o a la opinión o a la persona del presidente que lo nombró. En Estados Unidos hay un diario del gobierno y un diario opositor de acuerdo a qué gobierno. Claro. Acá también. Entonces nosotros nos acusamos de todo, pero vos levantás un poco la mirada y ves el resto del mundo y vas a ver finalmente cómo funciona, ¿verdad? En nosotros, sin embargo... Entonces, ¿qué hay que corregir? Nada, hay que ir mejorando las personas, Mario. Okay. Porque esto no, para mí... ¿Seleccionar mejor? Seleccionar mejor a las personas, no importa si pertenecen o no a un partido. Son las personas las que van a cambiar al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Paraguay en general. Hay que sacarse de encima este asunto de las ideologías. No vamos a ir a ningún lado, ¿verdad? Si el presidente es zurdo, colorado o azul, ¿verdad? Pero resulta que es un corrupto. No nos ayuda en nada la ideología. Yo no creo en las ideologías. No creo. Yo creo en las personas. Interesante definición, hasta casi, si se quiere, personal. Muy personal, claro, es personal. Es tu claro. Posición. Y de todas maneras no hago política, así que todo lo que diga de política va a ser personal. ¿Todavía no estás pensando en ser diputado o senador? No. Nunca se sabe. Muchos colegas tuyos. Nunca se sabe, sí, pero no estoy pensando en eso. No es parte de tu universo. No estoy en eso. Bueno, se nos fue el tiempo, Raúl José. Amerita que hagamos una charla, pero en una especie de pacto de silencio entre los compañeros, porque nosotros cuando nos juntamos hablamos todos juntos y es difícil. Pero vamos a coordinar eso con alguno de los gurúes de nuestra promoción. Para terminar, ¿sos un hombre creyente? ¿Sos un hombre de... Soy creyente. Dios, de rezar? Sí, soy. Sí. O sea, un poco lo que te enseñó la familia te quedó también. Me quedó. Y yo siempre digo algo para terminar en este tema, que si no estás metido en asuntos tan graves, ¿verdad? Y sos católico, apostólico y romano, ¿por qué no practicas? Si tenés alguna cosa que realmente te tranca, que te impide, que se haga alguna doble vida extraña, que, bueno, se puede entender,
Pero si no tenés eso, ¿por qué no practicas tu religión? Digo ¿Te yo. vas a misa no? Voy. Ah, ¿te vas a misa? Voy. Qué interesante, un abogado en la misa es una cosa... Sí, es un bicho raro. Bueno, Raúl José, me consta que es un hombre muy solidario, esto él lo maneja absolutamente en el anonimato, pero cada vez que hay alguna situación de ayuda, algún amigo, algún compañero, es el primero en organizar la colecta, en moverse, y forma parte de eso que él decía, ¿no? De si nos enseñaron eso en nuestra familia y en nuestro credo, ¿por qué no ponerlo en práctica? Raúl José, gracias por venir, disfruté mucho de esta charla, te agradezco que hayas venido. Gracias Mario por esta oportunidad. Y atención cuando fallás. Si se trata del Olimpia. Exactamente, vamos a hablar de eso en privado. Bueno, Raúl José Prono, abogado con una larga trayectoria en el ámbito tanto privado como público, porque en el fútbol siempre se es público, y sobre todo una persona que queríamos conocer un poquito más dentro de lo que es su trayectoria de vida. Creo que lo logramos. Será hasta el próximo programa de Conversando la Noche. Buenas noches.